Hola, ¿qué tal? Les saluda Kenji, la paz del Señor, Dios les bendiga y aquí trayendo una palabra del Señor para este día. Hablamos de salvación y quiero rápidamente leerles una pequeña porción de la palabra que está en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 19, versos 9 y 10. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la lectura. Y como vemos, esta porción habla de la salvación. Y el contexto es que Dios tuvo un encuentro con un hombre. Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo y salvó. Particularmente vemos a este hombre Zaqueo, es el hombre de esta porción, que obtuvo una salvación, porque el Señor asimismo lo declara, ¿no? La salvación llegó a su casa y él, ¿no? Por haber creído, en ese sentido él dice que es hijo de Abraham, porque Abraham es padre de la fe. Y esto partió, como siempre, de la iniciativa de Dios. Dios vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. En su contexto general es al hombre, aquella criatura que en el Edén perdió su comunión con Dios, y por eso es que Jesucristo vino, como él mismo dice, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, la salvación, ¿qué es? La salvación es, en un término simple, es liberación, es rescatar, es proteger a alguien de una amenaza o un peligro, es ser librado de las consecuencias negativas, ¿no?, de tal amenaza. En términos simples sería eso la salvación, aunque la salvación en la Biblia es algo mucho más amplio, mucho más profundo, más trascendental, porque está hablando de la eternidad del hombre, de su relación con Dios, ¿no? Y esto no tiene que ver con la religión, porque la religión no salva, así de sencillo. No hay religión que pueda devolvernos a esa relación perdida que tuvo el hombre en un comienzo con Dios. No, la salvación no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con penitencias u obras, ¿no?, de ningún tipo, sean espirituales, sean físicas. No hay nada que pueda hacernos alcanzar esta salvación que habla la Biblia. Y muchos confunden la salvación y muchos las ignoran y otros, lo que es peor, ni les interesa. Bueno, la salvación es algo que nosotros tenemos que definirla y tenemos que tener una posición respecto a ella. O soy o no soy salvo. Sería el dilema. Y vuelvo a decir, la iniciativa siempre viene de Dios. Es a eso que Jesús vino. Y vino a salvar lo que se había perdido. Perdido en su relación con Dios. Perdido porque no tiene un destino eterno. Perdido, en pocas palabras. La humanidad está en esta triste condición y muchos ignoran. Vuelvo a decir, no hay ninguna obra humana, religión, estrategia, disciplina, ciencia que pueda restaurar esta condición que el hombre perdió al romper su relación con Dios. En esto consiste la salvación, que Dios nos ha dado una vida eterna, pero solo a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
en esto consiste la verdadera salvación. Unos dirán, pero yo tengo una buena vida, tengo familia, tengo salud, tengo quizás no gran dinero, pero tengo lo suficiente para vivir bien. Incluso atiendo mis necesidades espirituales, voy a la iglesia y por lo tanto soy una persona que finalmente no necesito la salvación. En ese sentido hay mucha gente que la necesita, ¿no? Los pecadores, la gente marginada, ¿no? Los criminales, los asesinos, las prostitutas, los drogadictos, en fin, toda la escoria de esta sociedad del mundo necesita salvación. Sí y no. Sí, obviamente que es evidente la necesidad en esta gente, pero también la gente, entre comillas, de bien, necesita salvarse, necesita salvación. ¿Por qué? Porque delante de Dios, no delante de otros hombres, delante de Dios, todos, absolutamente todos, necesitamos salvación, ¿no? Como alguien dijo sabiamente, ¿no? Para ahogarse, ¿no? Ahogarse, igual te ahogas a 30 centímetros de la superficie dentro del agua, como a 30 metros. A 30 centímetros te ahogas, o a 30 metros igual te ahogas. Y es así. El asunto no es compararnos con otros, qué tan mal o qué tan bien estoy, sino compararnos lo que Dios, nuestro Creador, lo dijo. Bueno, ¿cómo nos salvamos? Nos salvamos de acuerdo al plan de Dios. Vuelvo a decir, la iniciativa partió de Él. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo, a que el mundo sea salvo por Él. Este es el Evangelio, este es el mensaje, las buenas nuevas, que todos podemos alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ocurre esta salvación, hay señales, hay evidencias, hay frutos. Cuando el Espíritu de Dios nos revive y restaura nuestra relación con Él, ocurren cosas. Hay frutos de esa nueva vida. Así como el Señor lo dijo, las uvas, el árbol de uvas, la viña no puede dar higos, ni la higuera puede dar uvas. Igualmente, un hombre malo no puede dar buenos frutos y viceversa. No, el Señor cambia nuestra naturaleza, de una naturaleza carnal a una espiritual, y nos hace nacer, literalmente, nacer de nuevo en el Espíritu, y esto es evidente. Lo que la Biblia llama, o lo que en teología se llama la regeneración. Vuelvo a decir, cuando esto ocurre, viene a nosotros el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actitud, no un mero sentirse mal por el pecado, sino un real convencimiento interior de nuestra real situación. Dios cambia nuestra realidad y nos añade la fe, que es un don de Dios, que es algo que es sobrenatural, que recibimos para poder andar en esta nueva dinámica de vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es lo que dice la palabra en Efesios. Tenemos la certeza, la convicción de que hemos pasado de muerte a vida. Y como dijo el rey David, y con esto termino, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, mas en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios le bendiga y hasta pronto.